Bienvenidos a una semana más de trabajo en la asignatura Lengua Materna Español 3. En esta ocasión, trabajaremos el tema Elaborar una historieta para su difusión. El aprendizaje esperado conoce y reconoce la importancia de los elementos de una historieta. Antes de empezar a explicar las actividades que realizarán durante esta semana, realizaremos un breve recordatorio sobre el tema de historieta y sus elementos. ¿Cuál debe ser el lenguaje del cómic o de la historieta? Debemos considerar 3 puntos importantes. Número 1, debe ser narrativo, es decir, el lenguaje o el tipo de texto que se presente en la historieta debe de narrar, es decir, contar una historia. 2, el autor de un cómic o historieta organiza la historia que quiere contar distribuyéndola en una serie de espacios o recuadros llamados viñetas. Recuerda que la historieta, cada escena que sucede dentro de ella va organizada dentro de un recuadro. Este puede ser del tamaño que tú decidas, pero siempre van los dibujos y los bocadillos de diálogo van dentro de un recuadro que se llama viñetas. Es ahí donde se organiza la historia. Y el punto número 3, el texto escrito suele ir encerrado en lo que conocemos como globo o bocadillo. Sirve para integrar en la viñeta el discurso o pensamiento de los personajes y el texto del narrador. La forma de los bocadillos depende de la intencionalidad del contenido. Recuerda que todo lo que digan, piensen o sienten los personajes irá dentro de estos globos de diálogo o bocadillos. Ejemplos de bocadillos. A continuación veremos los bocadillos más importantes y los más utilizados dentro de una historieta con la finalidad de que tú puedas identificarlo en las historietas que leerás en próximos días, pero sobre todo que puedas emplear algunos de estos bocadillos o la gran mayoría de ellos dentro de la historieta que tú crearás en próximos días. En tu pantalla puedes observar 4 tipos de globos de diálogo o bocadillos. En el primer recuadro aparece el bocadillo que se utiliza cuando un solo personaje está hablando. Observa el ejemplo. Soy Pedro. Y la terminación del bocadillo únicamente tiene una puntita porque nos indica que es solo un personaje quien está hablando. A diferencia del bocadillo que tenemos en segundo lugar, en donde nos dice hablan varios personajes y el texto de diálogo dice te hemos asustado. Observen que el bocadillo tiene 3 terminaciones porque indica que varios personajes están hablando. En este caso son 3 personajes los que están hablando y diciendo te hemos asustado. En caso de que fueran 2, pues únicamente este bocadillo debería tener 2 terminaciones. O si fueran 4, pues tendría que tener 4 terminaciones. El tercer bocadillo es cuando alguien habla en voz muy baja o alguien habla susurrando. Si se dan cuenta, este bocadillo tiene líneas puntiagudas y eso me indica que el personaje está hablando con voz muy baja. Y el texto dice, así no me oyen. Es como si alguien nos estuviera susurrando el diálogo dentro de esa historieta. Y el cuarto bocadillo de esta diapositiva nos indica cuál es el bocadillo que se utiliza cuando alguien grita dentro de una historieta. Cuando alguien grita, se utiliza el bocadillo que tiene curvas como si fuera algo que se estrella en una pantalla. Tiene curvas y es puntiagudo en todo el globillo. Y
La terminación del bocadillo es como si fuera un rayo. De esta manera se indica que el personaje está gritando. Recuerden que cada uno de estos bocadillos tienen una gran importancia, puesto que nosotros en una historieta únicamente nos comunicamos con dibujos y con gráficos. Entonces, en ocasiones para nosotros puede ser difícil dibujar a alguien que está gritando. Sin embargo, si colocamos el globo de diálogo así como aquí se visualiza cuando alguien grita, pues nosotros podremos entonces hasta leerlo con la entonación de que alguien está gritando. Continuemos. Además de los 4 bocadillos anteriores que hemos revisado, tenemos que lo que narra el narrador o lo que cuenta el narrador se escribe dentro de pequeños recuadros que también van dentro de las viñetas. Al igual que los dibujos y al igual que los bocadillos, también las cartelas, es decir, estos pequeños recuadros que ustedes observan en su pantalla, donde dice Pedro se dirige hacia, son los espacios que el narrador utiliza para contarnos o describirnos qué es lo que está pasando en la viñeta que estamos observando. Entonces son pequeñas frases, no se utiliza demasiado texto porque si cargamos de texto la cartela va a ser, no va a ser atractivo visualmente para que alguien se interese en leer nuestra historieta. Entonces debemos ser cuidadosos de poner textos cortos, frases cortas, únicamente tratando de contar qué va a pasar en la pequeña viñeta que el lector está a punto de leer. Entonces, estos pequeños recuadros donde el narrador cuenta qué va a pasar o qué está a punto de pasar o qué está pasando se llaman cartelas. Y también tenemos otros elementos de una historieta. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, tenemos la viñeta. Recuerden que las viñetas son esos recuadros donde se va organizando la historia que se quiere contar a través de dibujos. Recuerda que siempre debe de tener un orden cronológico de izquierda a derecha para que sea fácil de leerlo y para que el lector no se enrede al momento de ir leyendo la historieta. Puedes diseñarlas de diferentes tamaños o puedes también ubicarlas con diferentes formas. No siempre son recuadros o no siempre son rectángulos. En algunas ocasiones se puede hacer uso de otras figuras como los triángulos para señalar las viñetas con las que se contará nuestra historieta. Recuerden que ustedes en segundo grado realizaron algunas historietas, las realizaron en tamaño cartulina y ustedes dividieron esa cartulina en recuadros, en triángulos, en cuadrados para organizar sus viñetas y en ellas, dentro de ellas, dibujar a sus personajes, colocarles los globillos de diálogo que donde iba a contener el texto de cada personaje y las pequeñas cartelas donde el narrador contaba qué sucedía en cada una de las viñetas. Después tenemos las cartelas. Si observan aquí se nota cómo dentro de una viñeta está una pequeña cartela donde el narrador está contando qué está sucediendo en esa viñeta. Tenemos también los dibujos. Los dibujos son un elemento muy importante de las historietas porque a través de los dibujos de los personajes y del espacio que nosotros dibujemos, nosotros podremos contar la historia que estamos desarrollando dentro de la historieta. Entonces es muy importante que los dibujos sean grandes, sean coloridos y sean llamativos para que la historieta pueda cumplir con su función de comunicar un texto a través de dibujos y gráficos. Los elementos que acabamos de revisar también, que son los globos o bocadillos, ya vimos que hay diferentes tipos de bocadillos y que estos nos sirven para hacer que el personaje comunique lo que está viviendo o lo que está sintiendo.
También tenemos otro elemento de las historietas que son las llamadas onomatopeyas. Las onomatopeyas son aquellos sonidos, son los textos gráficos que dan sonido dentro de una historieta. Por ejemplo, aquí tenemos boom, simulando que algo explota. O el famoso toc toc, que es cuando alguien, por ejemplo, toca una puerta. Y sabemos que estas onomatopeyas también nos son de gran ayuda para ilustrar nuestra historieta y para hacer que el lector, además de leer, también escuche lo que está observando en la historieta. Onomatopeyas. Consisten en imitar el sonido de una palabra para referirse a ella. Por ejemplo, cuando imitas el sonido de un instrumento, o el más común es imitar el sonido de algún animal en vez de decirlo. En vez de decir perro, dices wow. Una onomatopeya también la podemos ejemplificar al imitar el sonido al tocar una puerta, por ejemplo, toc toc, el sonido de los pasos y algunos sonidos como los que observas. Cuando queremos dibujar dentro de una historieta que alguien está durmiendo, pues no lo explicamos con texto, sino con una onomatopeya de unas setas indicando que está roncando. Después de haber analizado brevemente los elementos de una historieta, a continuación revisaremos qué actividades deberás realizar durante esta semana en la asignatura de español para que tu participación dentro de la asignatura sea considerada. Lunes 31 de mayo, deberás, número 1, leer atentamente la historieta que se presenta dentro de tu cuadernillo y que también aquí la puedes observar. 2. Una vez que hayas leído la historieta, deberás responder en tu libreta las 3 preguntas de los recuadros amarillos. Si te fijas, son preguntas muy sencillas que deberás responder y anotar las respuestas en tu libreta. Número 1. ¿Quiénes son los personajes? ¿Tienen nombre esos personajes? ¿Cómo se llaman? ¿A qué dificultad se enfrentan los personajes? Es decir, en esta pequeña historieta, tú observas que hay un problema. ¿Cuál es? ¿A qué se refiere el problema de esta historieta? Y número 3, ¿sobre qué te hace reflexionar esta historieta? A raíz del problema que se origina en esta historieta, dime tú si te hace reflexionar sobre algún tema, sobre alguna situación y por qué. Número 3, deberás enviarme una fotografía sobre la actividad anterior, es decir, sobre las 3 preguntas con sus respuestas. Actividades para trabajar el martes 1 de junio. Número 1. Observa el video de tu profesor sobre la explicación de los elementos de una historieta y toma nota en tu libreta sobre lo más importante. Es decir, deberás observar lo que platicamos en las primeras diapositivas de este video y tomar notas sobre lo más importante. Esas notas deben estar registradas en tu libreta de español. 2. Observa atentamente la historieta que leíste el día de ayer, la que analizamos con las 3 preguntas de los recuadros amarillos. Y en tu libreta deberás elaborar un listado de los elementos con los que cuenta la historieta de la página anterior. Es decir, deberás colocar en tu libreta el título Elementos de una historieta. La historieta cuenta con... Te voy a dar una pista. De los elementos que revisamos al inicio de este video, podemos decir que la historieta que leímos hace un momento tiene viñetas, tiene bocadillos donde solo habla una persona, tú dime si tiene onomatopeyas, tú dime si tiene a lo mejor bocadillos donde hablan varias personas, tú dime si tiene cartelas, si los tiene, si tiene elementos, si tiene esos elementos, tú los vas a anotar en una lista. Si no los tiene, no vas a anotar esos elementos en la lista.
Y una vez que hayas terminado de elaborar la lista de elementos con los que sí cuenta la historieta que revisaste en la página anterior, deberás escribir en tu libreta un párrafo de 5 a 7 renglones donde expliques por qué es importante conocer los elementos de una historieta y utilizarlos al elaborar una. ¿Por qué es importante? Porque es importante utilizar viñetas para elaborar una historieta. ¿Por qué es importante utilizar dibujos para elaborar una historieta? Porque es importante utilizar globos de diálogo o bocadillos. Porque es importante utilizar las cartelas donde el narrador cuenta lo que está sucediendo en cada viñeta. ¿Por qué son importantes las onomatopeyas dentro de una historieta? Una vez que tú hayas redactado ese párrafo de 5 a 7 renglones donde me expliques por qué es importante conocer y utilizar los elementos de una historieta al elaborarla, deberás tomar fotografía a esa actividad y enviármela a través de los medios indicados para que tu actividad sea revisada y evaluada. Finalmente, ¿cómo evaluaremos tu trabajo esta semana? Se evaluará con una lista de cotejo que contempla 5 indicadores, los cuales los puedes observar en tu pantalla en este momento. Número 1. Lee la historieta e identifica la problemática que expresa. 2. Reconoce los elementos de una historieta. 3. Identifica los elementos de una historieta. 4. Reconoce la importancia de los elementos de una historieta. Y 5. Entrega su trabajo en tiempo y forma. Recuerda que si tu trabajo de esta semana evidencia los 5 indicadores, muy seguramente tu actividad tendrá un 10. Éxito en todas tus actividades y espero tus trabajos.